Violeta. Buen día, Inge. Es que ahorita no estoy, o sea, no estoy con mi laptop que está registrada a mi nombre y ahí está mi foto colocada. Yo estoy por otro medio y no puedo colocar foto. Pero igual voy a colocar ahorita a ver. En todos los medios se puede colocar foto. Es que Si sí. agarra WhatsApp, agarra foto. Bueno, Bueno, cada día está amaneciendo más frío, ¿no? Está amaneciendo más frío, más helado. Bueno. No hay nada más. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la segunda y tercera ley. Segunda y tercera ley de la termodinámica prácticamente, lo que da inicio a poder acercarnos también no solamente al tema de las reacciones químicas, sino también la aplicación a las reacciones químicas, sino también a los diferentes procesos incursionando dentro de lo que son las máquinas térmicas, ¿no? El tema de motores, el tema de refrigeradores, cómo trabajan a partir de los mismos
Y para eso vamos a ver lo que es la segunda y tercera ley de la termodinámica, comenzando con lo que corresponde a la primera, o mejor dicho, a la segunda ley. Pero es importante que eh, recordemos que la primera ley de la termodinámica esto establece, ¿no?, esa relación entre la energía interna y el calor y el trabajo, ¿no?, donde nos manifiesta que la energía interna es igual al calor más el trabajo que se desarrolla. Efectivamente, la primera ley de la termodinámica observa eh, una una relación entre el trabajo, el calor y la energía interna dentro de un sistema. Lógicamente, también, como hemos considerado, en función también a un sistema de criterios, de signos que se ha desarrollado en función a las convenciones que se tienen a través de lo que es la UPAC también, ¿no? También lo que habíamos indicado sobre la primera ley de la termodinámica nos indicaba donde siempre que se mantenga constante la energía interna de un sistema, es posible transformarla o transformar el trabajo en calor. Pero vamos a ver de que efectivamente no todo el calor se puede transformar en trabajo, o en aquellos sistemas donde nosotros quisiéramos reproducir la reversibilidad de los sistemas por naturaleza. eh, Vamos a ver de que en esos sistemas es imposible darlos, ¿no? Si bien se puede desarrollar a partir del calor un determinado trabajo, pero en algún momento ese trabajo no podría volverlo a desarrollar un calor a la que hemos invertido prácticamente, ¿no? Son sistemas imposibles dentro del aspecto de la naturaleza. Efectivamente, el hombre ha buscado justamente en poder desarrollar este tipo de equipos o de máquinas ideales, donde efectivamente se pueda dar esa situación. Es así que también vamos a introducirnos dentro de lo que son las máquinas térmicas. Estas máquinas térmicas que son sistemas que de alguna manera van a transformar el calor en trabajo. Y una de las primeras máquinas térmicas que se ha desarrollado, Rocio Vega, Rocio Vega, Rocio Vega, Rocio Vega. Sí, Inge, buen día. ¿Por qué no estás con tu imagen? Ahorita voy a configurar, Inge. Pero no configuren pues cuando están ya en clases. Esto lo venimos diciendo desde el primer día de clases, ¿no? Aparte que entran tarde, son las 7:17. Igual que Peña, Colque y Violeta, que hasta ahora no configura. Ahorita voy a configurar y no configura hasta ahora.
El tema de las máquinas térmicas, como les decía, son sistemas que van a transformar o transforman el calor en trabajo. Y una de esas primeras máquinas térmicas que se han desarrollado es la máquina de vapor. Después llegan los motores de combustión interna. Dentro de estos están pues diferentes motores de combustión interna, los de 2 tiempos, posteriormente también ya se llega a los de 4 tiempos, el motor diésel que aplica justamente el ciclo diésel, hasta llegar ya a implementar estas máquinas dentro de otras características para poder aprovechar justamente sus bondades de los mismos, como son los refrigeradores. Los refrigeradores, que son máquinas también térmicas, porque relaciona el calor con el trabajo, pero que estos refrigeradores, a la diferencia de la máquina de vapor, los motores, de las movilidades que más conocemos, etcétera, funcionan en un sentido inverso, ¿no? Para poder desarrollar. Efectivamente, lo que corresponde a las máquinas térmicas, estas transforman la energía térmica en un trabajo realizando un ciclo de una manera continua, ¿no? Vamos a entrar ya a ver en qué consiste estos aspectos que hemos estado desarrollando. Recordar, creo que esto ya hemos visto un poquito, pero de todas maneras. La invención de la máquina de vapor dio origen a la revolución industrial e impulsó el estudio del calor y la temperatura, naciendo la termodinámica, la ciencia que estudia el movimiento del calor. La materia no es otra cosa que energía muy concentrada, y la forma de energía más habitual del universo es el calor. La primera ley de la termodinámica dice que la cantidad total de energía del universo siempre es constante y que la energía se transforma fácilmente. La energía térmica se transforma en energía cinética en el motor de un avión o de un barco moderno, o también en energía eléctrica en las centrales térmicas. Este es uno de los principios más importantes de la ciencia y opera en todas partes, en la mayor agrupación de galaxias, en las células de nuestro cuerpo y en las pequeñas partículas subatómicas. La segunda ley de la termodinámica
establece las condiciones en las que se producen las transformaciones de energía. Afirma que el calor fluye de forma natural de un cuerpo caliente a otro frío, pero no al revés. La segunda ley también dice que el calor no se puede transformar en trabajo con un 100% de eficiencia. Esto se debe a que en cada transformación parte de la energía se disipa en el ambiente y pierde la capacidad de producir cambios, haciéndose inaprovechable. Las modernas centrales térmicas, por ejemplo, solo pueden aprovechar un tercio de la energía del combustible. El resto se disipa en la atmósfera. La segunda ley de la termodinámica también dice que en un sistema aislado, con el tiempo, va aumentando el desorden. Todos sabemos que es más fácil y más rápido deshacer que hacer, desordenar que ordenar, romper que fabricar. Se necesita menos energía para romper una botella que para fabricarla. En física, el desorden se conoce como entropía y mide la cantidad de energía que se disipa en las continuas transformaciones y que no se puede recuperar. La entropía nunca disminuye y siempre aumenta en cada transformación energética. La vida es un ejemplo de máxima organización de materia, es decir, de mínima entropía. Esto se produce a costa de deshacer la ordenada materia orgánica de los alimentos, y estos, a su vez, fueron fabricados a costa de enormes pérdidas energéticas en el Sol. El calor. Toda la materia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, está compuesta de átomos y moléculas. Estas diminutas partículas no están inmóviles, sino que se mueven constantemente con más o menos velocidad y libertad, dependiendo de su estado. Cuando calentamos un objeto, sus partículas se aceleran y el cuerpo aumenta su volumen. El calor es la cantidad total de energía cinética de los átomos y la temperatura mide la energía promedio con que se mueven, es decir, su intensidad. El calor siempre se transmite espontáneamente del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, con independencia del calor total de cada cuerpo. Cuando un termómetro se pone en contacto con un cuerpo más caliente, las rápidas partículas de este chocan con las del termómetro, acelerándolas y dilatando el líquido. Fuera de los Estados Unidos, la temperatura se suele medir en grados Celsius o centígrados. En esta escala, el 0 representa el punto de fusión del hielo y el 100 el punto de ebullición del agua. Pero la escala más utilizada por la ciencia es la escala Kelvin, donde 0 grados Kelvin es la temperatura absoluta mínima posible, que equivale a menos 273,15 grados Celsius. En teoría, no existe un límite superior de temperatura. Cuanto más se agiten las partículas, mayor será la temperatura de un cuerpo. Sin embargo, el límite inferior es el 0 absoluto. A esta temperatura las partículas de un cuerpo no tienen casi agitación, y no es posible extraerles más calor. Podemos acercarnos a 1000 millonésimas de grado, pero el 0 absoluto es una frontera física inalcanzable. Calor y materia. A nivel del mar, cuando se aplica calor al hielo, este aumenta su temperatura, pero nunca sobrepasa los 0 grados Celsius. A partir de ahí se va transformando en agua. Del mismo modo, el agua no sobrepasa los 100 grados Celsius, ya que a partir de ahí se convierte en vapor. El aumento de temperatura produce un cambio en el estado de los cuerpos. Generalmente, cuando un cuerpo se calienta, se dilata y disminuye su densidad. Y a la inversa, cuando un cuerpo se enfría, se contrae y se hace más denso.
El agua se comporta al revés entre 0 y 4 grados Celsius. En este intervalo, cuando se calienta se contrae y cuando se enfría se dilata. Este fenómeno hace posible la vida en los mares fríos, porque el hielo es menos denso a pesar de ser sólido y flota sobre el agua fría. Actúa como un aislante térmico respecto al frío de la atmósfera, permitiendo una temperatura aceptable del agua para el desarrollo de la vida. El calor puede propagarse de formas diferentes. En los cuerpos sólidos se suele transmitir por conducción. Si calentamos una barra metálica en un extremo, el calor se extiende hasta el otro extremo, porque las partículas más calientes se agitan más y comunican su movimiento a las partículas vecinas. Los metales son buenos conductores, al contrario que la madera, el plástico o el vidrio. El corcho, la espuma de poliuretano o la lana son malos conductores y por ello se utilizan como aislantes térmicos. En los líquidos y los gases ocurre algo diferente. Si calentamos una cazuela con agua, el líquido que está más cerca del fuego se dilata antes, se hace menos denso y tiende a ascender. Las moléculas menos calientes son más densas y tienden a bajar, creando las llamadas corrientes de convección. Los vientos, por ejemplo, son corrientes de convección que hay en la atmósfera, donde el aire está a diferentes temperaturas. En el vacío y a través de algunos gases, el calor se transmite por radiación. Todos los objetos del universo irradian calor, y gracias a ello, ha sido posible la vida en la Tierra. Aplicaciones del calor. El mundo moderno se caracteriza por el gran consumo de energía. Por eso continuamente se investigan nuevos métodos para conseguir un mejor aprovechamiento energético. Las máquinas liberaron al hombre del sufrimiento del trabajo físico. Una máquina térmica es un dispositivo que transforma el calor en otras formas de energía. Habitualmente la combustión de sustancias como la madera, el carbón o el petróleo producen un calor que es absorbido por un líquido, generalmente el agua, que se dilata y se convierte en vapor. Esta dilatación mueve determinadas piezas de la máquina, es decir, produce trabajo. Cuando el gas se enfría, recupera su volumen original y las piezas vuelven a su posición y el proceso se repite continuamente. Los frigoríficos son máquinas térmicas que funcionan al revés de una máquina térmica tradicional. En los refrigeradores se utiliza un líquido con un punto de ebullición bajo que al expandirse se transforma en gas y se enfría, absorbiendo calor del interior del frigorífico. Este gas expandido se convierte de nuevo en líquido por medio de un condensador y disipa al ambiente el calor que ha absorbido. Un motor mueve este líquido por el interior del refrigerador y el proceso se repite nuevamente. En algunos materiales, cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, aparece un fenómeno fascinante. Desaparece por completo la resistencia eléctrica. Es la superconductividad. La meta es descubrir materiales superconductores a temperatura ambiente. Actualmente, la superconductividad se utiliza para fabricar potentes imanes para los aceleradores de partículas, pero en el futuro tendrá muchas aplicaciones. Permitirá ampliar la memoria y la velocidad de los ordenadores. Los trenes funcionarán por levitación magnética y en medicina los aparatos de resonancia magnética nuclear tendrán costes bajos. En las instalaciones eléctricas la superconductividad evitará pérdidas de energía en el transporte y almacenamiento de la electricidad.
En el mundo de las partículas subatómicas y en todas las manifestaciones de la naturaleza se producen cambios energéticos. Tras la aparente sencillez de las leyes de la termodinámica, se esconde la explicación profunda de todos los cambios que tienen lugar en el universo. El siglo XX ha conocido revoluciones científicas como la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Y sin embargo, después de siglo y medio, las leyes de la termodinámica siguen siendo uno de los pilares fundamentales de la ciencia. Bien, como una parte introductoria a lo que es la segunda y tercera ley de la termodinámica, para establecer claramente cómo es la relación entre el calor y el trabajo y cómo ha ido desarrollándose a través de la máquina de vapor la implementación de estas leyes en el contexto de la termodinámica. Efectivamente, una de las aplicaciones fundamentales que se tiene en cuanto a la termodinámica relacionado a lo que es la parte química consiste en suministrar justamente información sobre el equilibrio de los sistemas químicos que se desarrollan a través de estos fenómenos físicos que se presentan y que da lugar al estudio de la físico-química. Por ejemplo, si mezclamos nitrógeno e hidrógeno en estado gaseoso para la producción del amoníaco, lógicamente incorporando un catalizador para que se pueda desarrollar, pues estamos introduciéndonos dentro de lo que es la parte de la termodinámica, porque estamos activando prácticamente esa energía para que se pueda desarrollar el proceso de combinación entre el nitrógeno y el hidrógeno para formar el amoníaco respectivo. Cuando estábamos viendo la primera ley de la termodinámica basada en la conservación de la energía, esta no nos asegura que la energía del sistema más el entorno que tenemos permanece constante durante una reacción química. Como también no nos determina de alguna manera cuáles serían las concentraciones finales que se tendría en un equilibrio químico. La segunda ley de la termodinámica va un poco más allá, que no solamente el determinar esa conversión de la energía en diferentes tipos de energías, sino que proporciona justamente este vacío que deja de alguna manera la primera ley de la termodinámica. Es así que se introduce la segunda ley dentro de un campo muy espectral en cuanto a lo que es ese desorden molecular que se tiene. Nosotros habíamos ya manifestado de forma objetiva ese desorden molecular cuando estamos haciendo la ley de los gases, ¿no? Cuando estábamos estudiando la ley de los gases, propiamente cuando encaramos el análisis de la teoría cinética de los gases, ¿no? Cuando vemos que el movimiento de los gases es de una forma caótica, que se mueve en todas direcciones, ¿no? Y indudablemente ese movimiento pues es fruto de una actividad externa o de una función externa como es el calor, ¿no? Que ésta se manifiesta después
para dar un cierto movimiento, pero ya de forma ordenada, ¿no? De forma ordenada, como es el trabajo. Son las diferentes o las diferencias objetivas que podríamos haber tenido. En todo caso, la segunda ley implica justamente la existencia de una función de estado denominada entropía, que se la designa con la letra S mayúscula, que tiene la propiedad de que para un sistema aislado, la posición de equilibrio va a corresponder al máximo de entropía, es decir, al máximo de desorden molecular. Y si nosotros incorporamos dentro de lo que es las máquinas térmicas el primer principio de la termodinámica, el primer principio nos va a localizar dentro de lo que no se puede producir trabajo por una máquina cíclica, es decir, cuando hablamos de una máquina cíclica estamos hablando la cual corresponde a un cierto movimiento que parte de un estado y el mismo al recorrer vuelve al mismo estado. Entonces la primera ley nos dice que no se puede producir trabajo por una máquina cíclica sin consumir una cantidad equivalente de energía. La segunda ley nos indica que es imposible disponer de una máquina cíclica que convierta completamente esa energía caótica molecular, el flujo de calor, como decíamos, en un movimiento ordenado de trabajo mecánico. Es decir, que ya con la segunda ley nos adentramos dentro de la parte real y objetiva ya de la conversión entre el calor y trabajo. Como les decía, si la primera ley nos va a permitir esta equivalencia, pero la segunda ley nos pone una restricción y nos dice que es imposible, ¿no? Como habíamos visto en el video, efectivamente, a esa imposibilidad está sujeta a una serie de inconvenientes que hacen de que no se pueda llegar a efectivizar de que todo el calor pueda transformarse en un trabajo mecánico. Y ese es el reto, por ejemplo, de los ingenieros químicos, ¿no? De buscar justamente esa transformación que se lo puede denominar rendimiento, se lo puede denominar eficiencia de un proceso químico o de un trabajo mecánico a través de lo que es una máquina también. Eso es lo que buscamos, ¿no? De tener mayor eficiencia, mayor rendimiento. Y esa es la lucha o el trabajo de todos los días del ingeniero químico al interior de la industria, ¿no? Buscar de minimizar, en cierta manera, todas esas pérdidas que se puedan desarrollar en aras de llegar a tener el mejor aprovechamiento. Ese mejor aprovechamiento radicado justamente en la eficiencia de las máquinas o de una reacción química. El trabajar con la segunda ley dentro de la parte industrial es muy importante porque nos va a permitir en una parte limitar, en otra parte identificar y corregir justamente esas pérdidas que dan lugar a que no lleguemos a una eficiencia razonable, ¿no? Que idealmente o teóricamente sería al 100%, pero como hemos visto y vamos a seguir viendo, esa idealidad del 100% no se da. El primer principio de la termodinámica implica también que en todo proceso termodinámico la energía se conserva, ¿no?
hay una transformación prácticamente de la misma. Como les decía, el primer principio de la termodinámica no es suficiente para determinar si un proceso concreto puede ocurrir o no. No me va a determinar prácticamente a través del primer principio si ese proceso puede ser factible o no puede ser factible. Por ello es necesario establecer otro principio que de alguna manera también va a venir a suplir esta deficiencia del primer principio y se lo denomina segundo principio de la termodinámica o la segunda ley de la termodinámica. Este segundo principio va a tener justamente su misión de poder identificar cuándo un proceso puede ocurrir y cuándo no puede ocurrir. Lógicamente, aunque tenga que cumplir la primera ley de la termodinámica. Ese segundo principio basado en lo que la incorporación de una nueva función de estado como es la entropía va a definir ese calor en un sistema reversible por unidad de temperatura. Al ser la entropía, esta nueva función de estado, va a corresponder a estados también finales e iniciales dentro de su estimación cuantitativa. Para cada sistema la entropía estándar se encuentra también tabulado para diferentes sustancias que corresponden a las reacciones dentro del proceso químico. Y cuando estamos trabajando con reacciones químicas, ese cambio de entalpía, o mejor dicho, de entropía estándar, va a estar representado también como la sumatoria de las entropías de los productos menos la sumatoria de todas las entropías de los reactivos. Efectivamente, considerando el número de moles que representan cada una de las sustancias que están incorporadas dentro de una reacción química, considerando, como les decía anteriormente, la primera ley tanto de la conservación de la materia como la primera ley de la termodinámica, que posteriormente nos va a ser muy útil dentro de las consideraciones de los balances de materia y balances de energía que vamos a tener en diferentes sistemas termodinámicos a desarrollar y que lógicamente ustedes lo van a poder hacer con más detenimiento y aplicado a los diferentes sistemas termodinámicos en Físico-Química 2 y lógicamente en la asignatura de termodinámica. Y como les decía, la entropía es una función de estado. También, como habíamos indicado, la entropía me va a manifestar a través de la segunda ley de la termodinámica el sentido y también me va a indicar si un sistema se desarrolla o va a ocurrir o no va a ocurrir. De tal manera que la entropía es el criterio de espontaneidad y equilibrio en un sistema, en los sistemas aislados, donde el volumen y la energía interna se van a mantener constantes.
Estos criterios de espontaneidad y equilibrio se van a manifestar considerando que si la entropía del universo aumenta, el proceso es espontáneo. Es decir, cuando hablamos de la entropía, bueno, los sistemas tienden a una mayor entropía, ¿no? Es decir, a un mayor movimiento, a un mayor desorden. Si la entropía del universo disminuye, el proceso no es espontáneo. También otro de los criterios nos dice si la entropía del universo permanece constante, el sistema se encuentra en equilibrio. Aspectos que indudablemente nos dan a conocer poco a poco de qué se va a tratar la segunda ley de la termodinámica, que como habíamos indicado son la parte de la físico-química, es bien detallista y un poquito complicada en cuanto a su interpretación de los diferentes fenómenos, si lo analizamos desde un punto de vista muy ajeno a la interpretación natural de los fenómenos que ocurren. Cuando hablamos de la segunda ley de la termodinámica, estamos haciendo mención a que esa función de estado denominado entropía localiza que ese desorden molecular, lógicamente se trata de la entropía, donde ese desorden del universo va a ir aumentando, ¿no? Va a ir creciendo o va a tender a aumentar. Por ejemplo, en un proceso cíclico ya se puede convertir todo el trabajo en calor, pero no se puede producir el proceso inverso, ¿no? Lo ideal sería volver el proceso inverso, pero esa es la gran dificultad. Es decir, transformar todo el calor absorbido en trabajo, aunque este caso tampoco pueda violarse el primer principio, lógicamente, dentro de lo que es la transformación de la energía. Pero transformar ese trabajo desarrollado de nuevo a calor, pues es el reto, esa es la parte ideal, esa es la parte que se busca. Hasta el día de hoy, algo imposible. Por eso es de que también a través de este criterio se deduce que no todas las formas de energía son igualmente aprovechables, ¿no? Imagínense, si todas las formas de energía podríamos aprovecharlas al 100%, entonces sería pues algo increíble, pero no todo se puede, ¿no? Imagínense recuperar o captar calor de nuestro medio ambiente en cualquier parte y poder desarrollar un trabajo, pues estaríamos dentro de la parte ideal que no se ha visto hasta el día de hoy. Por ejemplo, la conducción de calor de un cuerpo caliente a otro frío, eso es lo que manifestábamos también a través de la segunda ley y que en algún momento también lo habíamos considerado dentro de la ley cero, ¿no? Cuando ponemos en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, el calor siempre se transfiere del cuerpo caliente al cuerpo más frío. Eso es que habíamos determinado como parte elemental de la transferencia de calor. Pero también habíamos indicado que nunca se realiza en el sentido contrario, ¿no? De transferir del cuerpo frío al calor. Aspectos que nos permiten a nosotros desarrollar también de forma objetiva el comportamiento de los sistemas termodinámicos dentro de la industria, ¿no? El transporte de energía calorífica, la generación de calor, como son los calderos,
como es un intercambiador de calor, ya sea de placas o ya sea de tubos concéntricos. La disipación de calor que se pueda dar en un motor a través del movimiento que se genera por un campo magnético y la disipación que se hace, ¿no? Para poder eliminar ese porcentaje de calor generado para evitar de que haya una concentración y pueda deteriorar el sistema electromecánico que se tiene. En cualquier proceso espontáneo, la entropía total del universo, como les decía, tiende a aumentar, ¿no? Ese es lo que nos marca la segunda ley de la termodinámica, donde la entropía del universo aumenta. Por eso manifiesta de que en cualquier proceso espontáneo, la entropía total del universo tiende a aumentar. Es decir, que esa entropía del universo va a ser igual a la entropía del sistema más la entropía del entorno, lo cual va a ser mayor o igual a cero. A veces el sistema pierde entropía, es decir, se ordena de forma espontánea. En dichos casos, el entorno se desordena. ¿Cuándo ocurre este tema, por ejemplo, cuando el sistema pierde entropía? Por ejemplo, yo tengo un sistema, vamos a lo más común y lo más palpable que lo tenemos objetivamente, el agua, ¿no? El agua se presenta o lo podemos tener en sus tres estados de agregación molecular: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, ¿no? Si yo lo tengo en estado gaseoso, ¿cómo se encuentran sus moléculas? Sus moléculas se encuentran en un máximo de entropía, ¿no? Porque que hemos indicado sobre la entropía es justamente ese movimiento molecular del sistema. Si yo agarro el sistema como el agua, pues en el estado gaseoso, esa entropía es muy grande, muy amplia, debido a ese movimiento caótico que tienen sus moléculas. Pero a medida que yo voy reduciendo el factor que hace de que se muevan esas moléculas, que es la temperatura, pues se va reduciendo ese movimiento. A tal manera de que ya no se presenta un movimiento caótico, sino un movimiento un poco ordenado, regular, que permite la formación de un líquido. Pero si yo reduzco, inclusive, de mayor a la temperatura, que lo que estoy haciendo, quitándole esa energía a esas partículas, donde de alguna manera se va a ir perdiendo esa entropía, es decir, se va a ir perdiendo ese movimiento. De tal manera que puedo llegar a un orden de un sistema adecuado. Y ese orden de sistema adecuado es el cero absoluto que se había manifestado, que es imposible de llegar, ¿no? Por eso es de que la segunda ley de la termodinámica tiende a aumentar el desorden, a aumentar el movimiento molecular en el universo, ¿no? No hay un límite, por ejemplo, de temperatura que podamos tener, pero como les manifestaba, hay un límite inferior, y ese límite inferior a alcanzar es el cero absoluto, que equivale a menos 273.15 grados Kelvin.
El concepto de entropía nace de la necesidad de cuantificar justamente el segundo principio de la termodinámica. Parte de un enunciado, este segundo principio, segunda ley de la termodinámica, parte de un enunciado de Kelvin Planck, que nos dice, no es posible ninguna transformación cíclica que transforme íntegramente el calor absorbido en trabajo. Ya nos manifiesta ya a partir de este principio, ya nos acondiciona, ¿no?, de que no es posible de que ni una transformación cíclica pueda transformar todo el calor absorbido en trabajo. Y eso es lo que se busca, ¿no? Ahora, indudablemente que a través de lo que es el segundo principio de la termodinámica, pues el ingeniero químico va a ser bien bien obediente a lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica y quedarnos con las manos cruzadas, decir no se puede y se terminó. Pues si bien nos está indicando la segunda ley o el segundo principio de la termodinámica que no es posible transformar íntegramente el calor absorbido en trabajo, pero la primera ley nos dice que se puede. Ahora, contemplando las dos, ese es el reto del ingeniero químico de buscar justamente el acercamiento a esa idealidad. Por eso es de que, como les decía anteriormente, buscamos a través de los índices de rendimiento o de eficiencia de un sistema, poder llegar a mejorar cada uno de los mismos de la mejor manera. Es decir, poder convertir lo que más pueda de calor en trabajo, eso es lo ideal. Y no quedarse solamente con el segundo principio, nos dice que es difícil, ¿no? Pero no nos dice que no se puede. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? Que hay su condicionante, hay esa condicionante, y es a la que nosotros debemos fijarnos para minimizar esa condición que nos presenta el segundo principio de la termodinámica, ¿ya? Que si bien no vamos a poder llegar a convertir al 100%, pero tenemos que hacer todo lo posible para acercarnos a ese 100%, a ese 100% ideal, ¿ya? En todo caso, pone una limitación a cómo puede funcionar las máquinas térmicas, pero como veremos, la entropía nos permite cuantificar la irreversibilidad de diferentes procesos termodinámicos, también en función a esa objetividad que nosotros vamos a ir desarrollando. Hay varios enunciados equivalentes respecto a lo que nos indica la segunda ley de la termodinámica. El enunciado de Kelvin Planck, que en principio lo había desarrollado William Thomson y posteriormente ya modificado, reformulado o corregido por Planck, también nos indica al respecto, desde otra perspectiva, que es imposible que un sistema realice un proceso cíclico cuyos únicos efectos sean el flujo de calor desde una fuente de calor al sistema y la realización por el sistema de una cantidad de trabajo equivalente sobre el entorno. Entonces nos manifiesta el mismo criterio, ¿ya? Pero enfocada desde otro punto de vista, ¿no? Nos dice que es imposible que un sistema realice un proceso cíclico cuyos únicos efectos sean
el flujo de calor desde una fuente de calor al sistema. Y que esa realización por el sistema, una cantidad de trabajo, es decir, ese trabajo que se ha desarrollado, sea equivalente justamente a ese calor que se ha introducido. Entonces también nos está indicando que es imposible llegar. Lo ideal, por ejemplo, sería de que desde la fuente de calor que se ha generado a una máquina cíclica, y esta máquina cíclica desarrolle un trabajo producido tal cual al calor absorbido. Eso es lo ideal. Eso es lo que necesitaríamos, por ejemplo, para llegar al 100% del rendimiento. Que todo el calor se transforme en trabajo. Pero la segunda ley nos dice que es imposible prácticamente construir una máquina cíclica que convierta todo el calor en trabajo, en un 100% del rendimiento. Todo esto es muy importante tomarlo en cuenta dentro de los sistemas termodinámicos porque todas esas condicionantes que nos está indicando la segunda ley de la termodinámica del por qué no podemos llegar al 100% del rendimiento, de la eficiencia de una máquina térmica, es el motivo para lo que el ingeniero químico va a desarrollar todo su trabajo en pro de buscar justamente y corregir todas esas condiciones de que no se pueda transformar. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que las denominamos desde el punto de vista muy trivial, que son las pérdidas, ¿no? Las diferentes pérdidas de energía, como veíamos en esa máquina de vapor, como si bien nosotros generábamos con un cierto calor, un cierto movimiento, pero en la transmisión del movimiento entre cada una de las partes móviles, manivela, biela, etcétera, entonces hay una pérdida ya desde el punto de vista, por ejemplo, de la mecánica, una pérdida por fricción, por ejemplo, ¿no? Una pérdida que hay adecuada a la transmisión de calor con el medio ambiente, etc. Por lo tanto, la entropía es una medida de la aleatoriedad o el desorden de un sistema. Es decir, cuando nosotros hablamos de una aleatoriedad o desorden de un sistema, que es pues un desorden no controlado, ¿no? Es un desorden que no se lo puede controlar, que no se lo puede medir, no se lo puede dimensionar ya ese desorden, como es el movimiento caótico, por ejemplo, de las moléculas de un gas, ¿no? Muy difícilmente lo vamos a poder describir ese movimiento de esa molécula, de ese gas en un recipiente específico, ¿no? Porque es muy descontrolado, muy aleatorio que se pueda tener. En ese sentido, cuando el orden, es decir, ese movimiento de esas moléculas comienza a crecer, ¿qué es lo que va a pasar con la entropía? La entropía va a reducirse. ¿Por qué? Porque la entropía es la medida de ese desorden, ¿no? Y si hay un crecimiento del orden, es decir, un crecimiento de las partes de cómo uniformar ese movimiento, entonces pues la entropía va a ser reducida, ¿no? En el caso que estábamos explicando, por ejemplo, del estado gaseoso al estado líquido y al estado sólido, ¿no? Si yo comienzo a bajar la temperatura, ¿qué va a pasar con las partículas
las moléculas del gas. Se va a ir reduciéndose ese movimiento. Y al reducirse ese movimiento voy a tener una mayor probabilidad de ordenar ese movimiento hasta llegar a un estado líquido donde ya ese movimiento ya no va a ser muy caótico, ¿ya? Sino que va a ser más ordenado. Y mejor si ya lo llego al estado sólido, donde ya el movimiento de la partícula, hemos visto de que ese movimiento se reduce a una simple vibración de la molécula en su estado. De tal manera que ya no va a haber ese movimiento caótico, ese movimiento desordenado. Al ordenar esas partículas, estoy reduciendo mi entropía. En el caso diferente, el desorden, por el caso de que apliquemos el ejemplo del gas, si yo introduzco, por ejemplo, una temperatura, lo someto a una temperatura a un gas, lo único que estoy haciendo es activar de la mayor manera el desorden molecular al interior, es decir, el movimiento de las partículas se va a ver mucho más desordenado. Y al incrementarse ese desorden en la partícula, se está incrementando la entropía respectiva. De tal manera que la diferencial o el delta de la entropía va a estar dado entre la entropía final y la entropía inicial del sistema. ¿Ya? De tal manera también de que podemos indicar de que si la entropía final es mayor a la entropía inicial, pues el delta de la entropía va a ser mayor que cero. También para cualquier sustancia, el estado sólido es más ordenado, como les decía, ¿no? Que el estado líquido y el estado líquido es más ordenado que el estado gaseoso. Efectivamente, lo podemos observar desde ese punto de vista para interpretar justamente de que la entropía se ve afectado y es mayor, mucho mayor en el estado gaseoso que en el estado líquido, que en el estado sólido. Por lo tanto, el estado sólido es un estado de mínima entropía y el estado gaseoso podemos decir que es un estado de máxima entropía. Podemos graficar los procesos que conducen a un aumento en la entropía desde un punto de vista objetivo, ¿no ve? En el estado líquido, donde están sus moléculas debidamente ordenadas, si pasa a un estado líquido, su entropía va a aumentar porque va a tender a ese desorden. Lo mismo de un estado líquido a un estado vapor, ya el desorden se va a incrementar con mayor razón. También podemos identificar dentro de lo que es una disolución o una solución, ¿no? Cuando tenemos nosotros un soluto y un solvente. Para provocar justamente una solución, ¿ya? El soluto tiene que dispersarse por ese medio que es el disolvente, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos preparando una solución a partir de las sustancias constituyentes como es el soluto y el solvente o disolvente, pues llegamos también a un incremento de entropía respectiva porque estamos aumentando el desorden molecular al interior de la misma. Y ese desorden se representa a través de la dispersión del soluto por todo el solvente respectivo.
efectivamente, también cuando estábamos viendo la transferencia de calor desde un sistema frío a un sistema, mejor dicho, de un sistema caliente a un sistema frío, pues la entropía se va a dar en función a que la incorporación de un calor a un determinado cuerpo va a activar justamente sus moléculas que la constituyen, en el caso de la dilatación, como habíamos indicado, de los metales, ¿no? Donde, por supuesto, la temperatura 2 o temperatura final sería mucho mayor que la temperatura 1. Entonces habría una dilatación. Perdón. Un enunciado alternativo de la segunda ley de la termodinámica es también el enunciado de Clausius. Clausius nos dice que es imposible que un sistema realice un proceso cíclico cuyos únicos efectos sea el flujo de calor hacia el sistema desde una fuente fría y el flujo de una cantidad igual de calor desde el sistema hacia una fuente caliente. Entonces hace mención también al respecto, ¿no? Nos dice que es imposible que un sistema pueda realizar un proceso cíclico cuyos únicos efectos sean el flujo de calor hacia el sistema desde una fuente fría y el flujo de una cantidad igual de calor desde el sistema hacia una fuente caliente. Entonces, también Clausius nos permite identificar la segunda ley de la termodinámica haciendo esta consideración. ¿Cómo cambia la entropía de un sistema para cada uno de los procesos? A través de la condensación de vapor de agua, ¿no ven? La aleatoriedad del movimiento molecular se va a ir disminuyendo de tal manera que la entropía va a ir disminuyéndose también, ¿no? La condensación es el proceso físico que pasa del estado vapor al agua, al líquido. La formación de cristales de sacarosa de una disolución sobresaturada, en el caso, por ejemplo, del ingenio azucarero de Bermejo, donde producimos el azúcar, donde delimitamos el crecimiento de los cristales, ¿ya? En este caso, donde la formación de cristales de sacarosa como les decía, la formación de cristales de sacarosa en el ingenio azucarero de Bermejo va a ir, la aleatoriedad, es decir, el movimiento, va a ir disminuyendo también, de tal manera que su entropía va a ir disminuyendo. Es decir, que nosotros tenemos, en la formación de los cristales, tenemos un líquido que a medida que se va evaporando también, se va retirando la cantidad de agua, se van formando los diferentes cristales, y esa formación de los cristales del estado líquido al estado sólido, pues va reduciendo, va disminuyéndose el movimiento molecular. El calentamiento de hidrógeno gaseoso desde 60 a 80 grados centígrados
va a ir aumentando en este caso, ¿no? Ya por principio, ante la incorporación de una temperatura, pues la entropía también va a ir aumentando, porque al aumentar la temperatura en el estado gaseoso se va a aumentar la energía cinética de los mismos, por lo tanto se va a aumentar el desorden, el movimiento, ¿ya? En la sublimación del hielo seco también se va a ir aumentando, donde la entropía va a ir aumentando cada vez. Cuando entramos ya a ver sistemas donde implica reacciones químicas, podemos ver los cambios de entropía que se da en un sistema, donde lógicamente a partir de una ecuación general, donde tengo los reactivos A y B para dar los productos C y D, la entropía estándar de una reacción química va a ser ese cambio de la entropía para una reacción en función, como les decía, a la sumatoria de las entropías, estándar de los productos menos la sumatoria de las entropías de los. Si eso queremos representarle de una manera mucho más objetiva, podemos colocar, sí, ¿no? De los, ¿no? Con la sumatoria de todo lo que son los productos menos la sumatoria de todo lo que son los reactivos, es decir, las entropías. Muy importante a través de lo que es los sistemas, cuando tenemos una reacción química, manifestar la ecuación química tal cual se nos presenta el proceso de transformación de la materia, cumpliendo con la ley de la conservación de la materia, es decir, buscando siempre igualar a través de los coeficientes estequiométricos que se tienen. Si nosotros igualamos la ecuación o no igualamos prácticamente la entropía estándar de reacción, no va a ser la que corresponde. Para eso tenemos que comenzar igualando la primera ley de la conservación de la materia, ¿no? Es decir, el balance, lo que ya posteriormente ustedes lo van a conocer como el balance de materia, porque estamos haciendo cumplir la ley de la conservación de la materia. Por lo tanto, vamos a tener esa sumatoria de los productos y la sumatoria de los reactivos, ¿no? Cada uno con sus coeficientes estequiométricos respectivos que vamos a tener. Esto es más entendible que este. Borremos estito. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una reacción química, si queremos encontrar cuál es el cambio en la entropía estándar de esta reacción a 25 grados centígrados, es función de la temperatura, lógicamente la entropía, ¿no ve? Habíamos dicho de que si comienza a aumentar la temperatura, el desorden también va a aumentar, por lo tanto es función también de la temperatura. Entonces, primeramente, si nos dan la ecuación, tenemos que igualarla, buscar las entropías estándar. Si no nos dan, pues tenemos que ubicarlas en diferentes tablas para cada una de las sustancias. Y una vez que encontramos las entropías estándar de cada una de las sustancias que constituyen a la reacción química, podemos proceder a determinar el cambio de entropía estándar de la reacción, ¿no? Colocando a partir de la reacción química debidamente igualada
el coeficiente estequiométrico 2 multiplicado por su entropía estándar de mis productos, menos 2 el coeficiente multiplicado por su entropía estándar de mis reactivos, más 1, que sería aquí 1, por la entropía estándar del oxígeno. De tal manera que si nosotros reemplazamos valores, vamos a tener un cambio de entropía estándar para la reacción de menos 173.6 Joule grado Kelvin mol. También podemos ver cuando los gases son producidos o consumidos también. Si una reacción produce más moléculas de gas que las que se consume, entonces la entropía estándar es mayor que 0. ¿Ya? Si el número total de moléculas disminuye, también se puede considerar de que el cambio de entropía estándar es menor que 0. Si no hay cambio neto en el número total de moléculas de gas, entonces el cambio de entropía puede ser positivo o negativo, dependiendo. Pero el cambio de entropía estándar será siempre un número pequeño. Esto con el ejercicio lo vamos a poder identificar. Por ejemplo, ¿cuál es el signo del cambio de entropía para la reacción que tenemos de formación del óxido de zinc? El óxido de zinc. Y si nosotros manifestamos el número total de moléculas del gas, vamos a ver que vamos a tener cuántas moléculas o moles, 2 de reactivos y 3 de reactivos, ¿no? De productos tengo 2 y 3 de reactivos. Por lo tanto, si saco y saco, el delta de S va a ser el negativo, ¿no? De menos 1, en todo caso. Ese cambio de entropía a los alrededores es importante también considerar dentro de los procesos que se presentan más comunes, como son los procesos exotérmicos y los procesos endotérmicos. En ese sentido, para poder determinar un sistema donde en un sistema se está desprendiendo calor hacia el medio, hacia el entorno, decimos que estamos al frente de un proceso exotérmico donde el cambio de entropía va a ser mayor que 0. Cuando el sistema está recibiendo calor de sus alrededores, hay una incorporación de energía, el proceso es endotérmico, y al ser endotérmico, su cambio de entropía es menor que 0. Como les decía, ¿cómo podemos calcular, por ejemplo, el cambio de entropía estándar para la reacción tanto del óxido de nitrógeno como del amoníaco a partir de sus entropías estándares de cada una de las sustancias? Podemos ver de que podemos hacer uso de esa relación de que el cambio de entropía estándar es igual a la sumatoria de las entropías de los productos
menos la entropía de los reactivos, multiplicado respectivamente por sus coeficientes estequiométricos que corresponden al número de moles que se obtiene de las ecuaciones balanceadas de cada una de ellas. Entonces, el cambio de entropía estándar para la reacción de la formación del monóxido de nitrógeno va a ser igual a 24.9 joules sobre grado Kelvin. Y para la formación del amoníaco, también, si lo reemplazamos los valores, vamos a tener de menos 198.7 joule mol o grado Kelvin. La una es exotérmica y la otra es endotérmica, ¿no? Cuando estábamos viendo en la formación del amoníaco. El proceso es espontáneo. El proceso es espontáneo cuando ese cambio de la entropía del universo, que equivale a sumar la entropía del sistema más la entropía de los alrededores, es mayor que cero. Es un proceso espontáneo. Eso está manifiesta dentro de lo que es la segunda ley de la termodinámica, que la entropía del universo tiende a aumentar, nos dice, ¿no? Y los procesos van a estar en equilibrio cuando esa entropía del universo va a ser igual a cero. Es decir, que la suma de la entropía del sistema más la entropía de sus alrededores va a ser igual a cero. En todos los sistemas que estábamos mencionando, el hecho de que todos los cambios reales tienen una dirección que consideramos natural, la transformación en el sentido opuesto no sería natural, sería una forma irreal, ¿no ve? Naturalmente, algunos fenómenos se presentan ya y de los que no podemos discutirlo la forma inversa porque es muy imposible de poderlo conseguir. Como les podía decir, la naturaleza del recorrido, por ejemplo, de las aguas de un río. Estas siempre recorren desde las cabeceras de las montañas, donde se condensan las aguas, y estas siguen un cauce hacia los ríos, y estos ríos llegan hasta los mares. Ese es el camino real, el sentido, como les podría decir, natural de manifestación de este fenómeno. Pero nunca vamos a poder ver de que se invierta la situación de que los ríos partan desde el mar y lleguen hasta las montañas, ¿no? O también otra situación que se presentan de forma natural, cuando un árbol florece, el mismo da frutos y luego cambia sus hojas, como en el tiempo que estamos ahora, ¿no? Están cambiando las hojas, está secándose, caen las hojas al suelo, todas esas. Esa es la manifestación natural, el sentido natural que se presenta, la dirección natural de los fenómenos que se presentan. Son cambios reales. Pero sería un cambio irreal pensar que las hojas secas se tengan que levantar por sí solas, llegar hasta el árbol, ponerse en la rama y después convertirse en brotes para después dar frutos, etcétera, ¿no? Es algo que no se puede imaginar. Por eso la segunda ley de la termodinámica nos manifiesta que los procesos del mundo real tienen una dirección natural de cambio.
El calor fluye desde los cuerpos calientes a los fríos. Y los gases, por supuesto, se mezclan en lugar de mantenerse separados. Cuando nosotros tenemos una incorporación de un gas en otro gas, pues vemos de que hay una mezcla, ¿no? Por el movimiento caótico de las partículas que ocupan el mayor espacio posible. Por eso cuando vemos en la teoría de los gases y manifestábamos que en una mezcla de gases, cada uno de los gases se comporta como si estuviera solo en un recipiente. Entonces se provoca una mezcla de gases. No es que en un recipiente un gas va a estar en un ladito, otro en otro ladito, ¿no? La entropía, que como habíamos dicho, designada con la letra S, es la función de estado que va a predecir justamente la dirección natural o el cambio espontáneo que se va a presentar en un sistema, en un proceso. La entropía aumenta en un cambio espontáneo de un sistema aislado, que eso manifiesta la segunda ley de la termodinámica, que va a tender justamente a ese desorden. En un cambio espontáneo de un sistema que interactúa con su entorno, aumenta la suma de la entropía del sistema y la del medio que los rodea. Es una forma espontánea de suceder, como estábamos viendo con los ejemplos. De tal manera que en el transcurso del capítulo que estamos viendo, la segunda ley de la termodinámica y la tercera ley de la termodinámica, vamos a ir deduciendo las condiciones tanto de espontaneidad como también mostrar cómo varía la entropía con las variables macroscópicas como es la presión, el volumen y la temperatura. Para diferentes sistemas que lo vamos a tener. Dentro de los aspectos de lo que son las máquinas térmicas es importante, ya habíamos visto en las imágenes anteriormente explicadas, que las máquinas térmicas, una máquina térmica convierte parte de la energía molecular aleatoria, lógicamente, de las moléculas de un flujo calorífico en energía mecánica macroscópica. Esa energía mecánica macroscópica es el trabajo desarrollado, es decir, el movimiento. La sustancia de trabajo, como por ejemplo el vapor, en una máquina de vapor, que es la que iniciamos el estudio de la termodinámica, se calienta en un cilindro y al expandirse, al calentarse, pues esas moléculas asumen una cierta energía cinética que les da lugar a moverse por todo ello, y al expandirse mueve un pistón móvil, ¿ya? Produciendo de esta forma un trabajo mecánico, ¿no? Un movimiento de pistón, biela, como vamos a ver en los ejemplos más a continuación. Si esta máquina funciona de forma continua, la sustancia de trabajo tiene que enfriarse de nuevo hasta recuperar su estado original. Y el pistón debe volver a su posición inicial antes de que se pueda calentar la sustancia de trabajo de nuevo y obtener otra expansión que produzca ese trabajo, ese movimiento. Por lo tanto, la sustancia de trabajo sigue un proceso cíclico, ¿no? Es decir, el gas que está al interior, que va a ser accionado por ese
o acondicionado por el movimiento de ese pistón, va a seguir un proceso cíclico de ida y vuelta, de ida y vuelta. Los aspectos esenciales del ciclo son la absorción del calor por la sustancia de trabajo, es decir, la absorción de calor por el gas, ¿ya?, que vamos a tener al interior de ese, ¿no? Ya asemejando, por ejemplo, en un motor de combustión, ¿cuál será la sustancia de trabajo? Pues es el gas del combustible ese, ¿no? Ya sea una gasolina, etc. Por eso decimos que los aspectos esenciales del ciclo son la absorción del calor por la sustancia de trabajo, donde desde un cuerpo caliente que está accionando, en este caso, por ejemplo, de la máquina térmica de una caldera, y la realización de perdón. Como les decía, los aspectos esenciales del ciclo son la absorción de calor, Q sub C, por la sustancia de trabajo desde un cuerpo caliente, que en este caso que estamos analizando de la máquina de vapor, que lo está generando a través de una caldera, donde estamos incorporando el material que va a provocar ese calor. Y la realización de un trabajo que va a ser fruto de ese movimiento, de ese pistón, y posteriormente transmitido a un movimiento de biela, etc. ¿Ya? De tal manera que esa absorción de calor por la sustancia de trabajo desde un cuerpo caliente, la realización de un trabajo por la sustancia de trabajo sobre el entorno, es decir, desde que da esa compresión después lo va a dar el movimiento a la biela y eso lo va a transmitir después a los diferentes accesorios mecánicos, va a provocar una transmisión de calor, Q sub F, a la fuente fría, desde la sustancia de trabajo a un cuerpo frío, como decía, como puede ser un condensador, para poder recuperar de nuevo el vapor que se tiene, que conlleva, lógicamente, en el proceso cíclico, a la vuelta de la sustancia de trabajo a un estado inicial y a finalizar el ciclo respectivamente. ¿Cuál es el motivo de estudio? En este caso es la sustancia, ¿no? En este caso el gas, que va a ser motivo de trabajo. El rendimiento de una máquina térmica, o también denominada eficiencia de una máquina térmica, es la fracción de energía suministrada que se transforma en energía resultante útil, como es el trabajo. De tal manera que la energía consumida por ciclo es el calor consumido por la máquina, es decir, Q sub C. La fuente de esta energía podría ser la combustión de petróleo, la combustión de carbón, ahora lo tenemos, la combustión del alcohol deshidratado. Y ahí pues los motores de combustión interna que tenemos. De tal manera que ese rendimiento, esa eficiencia se la puede calcular a través del trabajo producido por el ciclo dividido entre la energía consumida por el ciclo, ¿no? Entonces habíamos indicado que se asimila ese calor, la máquina térmica asimila ese calor para desarrollar un determinado trabajo, un determinado movimiento. Si nosotros reemplazamos a través de esa expresión del trabajo, también vamos a tener ya que el trabajo, desde el trabajo
la suma, ese trabajo va a ser la suma que vamos a representar entre de la fuente caliente a la fuente fría, ahí está, sobre la fuente caliente, ¿no? Si nosotros separamos Q sub C con Q sub C va a ser igual a 1 más Q sub S sobre Q. Efectivamente, el rendimiento o la eficiencia de una máquina térmica, su valor máximo va a ser 1, es decir, corresponde al 100%. Por lo tanto, las eficiencias de las máquinas térmicas o los rendimientos van a estar por debajo de 1. Esos movimientos, ese trabajo de desplazamiento que se hace de ese pistón móvil al interior de un cilindro donde está confinado un determinado gas, también se lo puede diagramar a través de lo que es el ciclo de Carnot. Un ciclo de Carnot reversible que parte de un lugar a través de un movimiento y vuelve al lugar de inicio. El diagrama o ciclo de Carnot reversible de una sustancia se comporta de un gas ideal, por ejemplo, en este caso tenemos aquí un cilindro, tenemos un pistón, tengo un eje de biela, ¿ya? Donde se va a mover de tal manera que si objetivamente vemos el ciclo va a constar de dos segmentos muy importantes, este segmento que está con azul y estos segmentos que están con rojo. Estos segmentos que son segmentos isotérmicos, que se trabajan a temperatura constante, y dos segmentos adiabáticos respectivamente, ¿no? Estas flechas indican la dirección en la que se recorre el ciclo, es decir, el movimiento del pistón. De tal manera que vamos a ir viendo el volumen, ¿ya? El volumen de compresión y los volúmenes de expansión que se tiene en cada uno de los cilindros cuando se hace el movimiento del pistón, ¿ya? Y lógicamente, no solamente la figura va a mostrar el volumen del gas, sino el acoplamiento a los reservorios, tanto al comienzo como al final de cada uno de los segmentos. Pues el color me va a representar o me representa el gas confinado, ¿ya? El hecho que está con un color rojo no significa la temperatura, sino que me está significando el gas que está al interior del mismo. Para medir la pérdida de calor, ¿ya? Se debe tomar en cuenta todo el ciclo prácticamente, los dos ciclos termodinámicos, las dos etapas isotérmicas y las etapas adiabáticas respectivamente, ¿no? Entonces tenemos para cada uno de ellos. Entonces las flechitas me están mostrando cómo a partir de este momento sigue del paso A al B un proceso isotérmico, del B al C un proceso adiabático, retorna con un proceso isotérmico hasta D y de D a B sigue un sistema isotérmico que es de compresión prácticamente, ¿no? Se comprime. Hay una compresión isotérmica. Hasta llegar hasta el momento inicial.
Después, vuelta, volvemos. Para cada uno de los segmentos también se puede desarrollar tanto el calor, el trabajo y la energía interna para este ciclo de Carnot. ¿Ya? Para el segmento A y B tenemos los estados iniciales, donde el calor es positivo, el trabajo es negativo, y por supuesto el delta de U, que es la energía interna, es igual a 0. Entonces, para cada uno de estos segmentos que se desarrolla, se tiene la consideración del calor y el trabajo, y de la energía interna, como también del ciclo respectivo. Bueno, ya se pasa la hora volando. Aquí lo vamos a dejar para continuar la próxima clase con la segunda ley de la termodinámica y la tercera ley de la termodinámica. Les voy a subir al sistema cómo estamos hemos trabajado con ustedes con el tema de trabajo de investigación, chicos, ¿no? No, Inge, todavía. Ya. Entonces al sistema les voy a subir los trabajos de investigación para que vayan desarrollando, ¿ya? Bueno, Inge, gracias. Bueno, nos Bueno, vemos, Inge. chicos. Nos Nos vemos hasta la vemos, Inge, hasta luego, gracias. La investigación va a ser sobre Hasta la Hasta próxima, luego, chicos. Inge. Chao, chao.